Vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
Hola, hola, bendiciones. Una vez más, un gusto poder estar con ustedes este jueves. Hemos estado siguiendo una serie de prédicas, de enseñanzas sobre la oración y hemos tratado puntos importantes con respecto a esta disciplina del cristiano. Como ya lo hemos venido trabajando, que la oración es parte de la vida del que se llama cristiano, el que se dice ser cristiano. Bueno, hoy vamos a continuar con este tema y quiero que podamos de esta manera entrar a esta dinámica de la oración. Y el tema de hoy lo hemos titulado la parte de la motivación para orar, porque tú sabes que las emociones están involucradas aún en la parte espiritual. Nuestras emociones son las que determinan el grado de oración, o estas determinan también si queremos orar o no orar. Entonces debemos de tener una motivación correcta para poder nosotros orar y estar en esa comunión con Dios de manera muy íntima. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 53, dice la palabra de Dios que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Estando, dice en el Evangelio de Lucas capítulo 24, verso 53, que estaban en el templo los discípulos, que es la orden o el mandato que nuestro Señor Jesucristo le dio a los discípulos cuando Él sube al Padre. Él les dice en Lucas capítulo 24, verso 49 en adelante, dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que todos estaban juntos, todos estaban en el templo, todos estaban orando en ese día. Así que Lucas, que describe antes de que surgiera la iglesia en el día del Pentecostés, los discípulos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Recordemos que no hacía mucho tiempo que el maestro había sido arrestado, Jesús había sido arrestado y llevado de esa manera, llevado ya ante el concilio del Sanedrín, ante Poncio Pilato, ante Herodes y por último entregado al pueblo para ser crucificado como castigo de una supuesta rebelión. Y vemos que Jesús muere ese día y de esa manera los discípulos, atemorizados o aterrorizados por la situación que se estaba viviendo en ese momento, los discípulos comenzaron a ocultarse en casas. Y bueno, llegó el tiempo en que ellos tenían que cumplir la promesa, o más bien dicho, Dios tenía que cumplir la promesa, y el Padre de esa manera cumplir la promesa de que Él enviaría al Espíritu Santo para llenarlos y detenerlos, ahora sí, con esa autoridad y ese poder que solamente Dios puede dar. Pero ¿cómo lo iban a adquirir? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo iban a adquirir? Si para adquirir el poder y la autoridad no solamente se necesita carisma, no solamente se necesita carácter, se necesita intimidad, se necesita oración, se necesita esa práctica, esa disciplina que nosotros lo tomamos como la oración. ¿Qué estaban haciendo? Dice la palabra de Dios que estaban en el templo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ahora, y no solamente eso, sino que también Lucas amplía lo que hacían dichos discípulos. Ahí en Hechos 1:14 dice: todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. No solamente alababan y daban gracias a Dios, sino que también dice la palabra que ellos estaban unánimes, estaban
en una unidad. Maravillosa palabra, la unidad, porque hablando de la unidad hablamos de que no solamente estaban vestidos de una misma manera, sino que tenían la misma mentalidad, tenían un mismo propósito, tenían una sola visión, y el propósito por la cual ellos estaban alabando a Dios en el templo era porque estaba prometido lo que se le conoce la venida del Espíritu Santo. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda venir sobre la vida de una persona, se necesita que unidad, no solamente eso, sino que oración y ruego. Ahí está la palabra oración. Entonces, ellos perseveraban en la oración. Me acuerdo que ese estilo de vida que Jesús la desarrolló sobre sus 3 años de ministerio. Jesús llevó un estilo de vida de oración. Él tenía la disciplina de la oración. Y un día, de acuerdo al Evangelio de Lucas, capítulo 11, dice que un discípulo de Jesús se acercó y le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, así como Juan le enseña a su discípulo. Bueno, vemos que él les comienza a enseñar el famoso Padre Nuestro y les dice: cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Y ahí da ciertos principios, ciertas características de cómo se debe de orar, y él ahí marca un punto de partida para que nosotros hagamos una oración efectiva. Pero sin embargo, en este momento donde yo me quiero centrar es el punto de la motivación. Ahora, la iglesia vio la luz cuando el Espíritu Santo descendió durante un periodo de oración concentrada. ¿Había una motivación? Sí. ¿Cuál era la motivación que estaba detrás de estas reuniones de oración? Recibir al Espíritu de Dios, porque ellos se dieron cuenta que el Maestro, que Jesús, no podía realizar su ministerio, no podía haber llevado a cabo la comisión que el Padre le había dado sin la intervención, sin la ayuda del Espíritu Santo. Y Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén. Esa palabra, no se vayan de Jerusalén, hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Podemos decir el día de hoy que Jesús estaba diciéndoles: no pueden iniciar un ministerio, no pueden iniciar un trabajo misionero si no está el Espíritu Santo en sus vidas, si no está la unción que estuvo sobre mí. Si no están ustedes, no pueden llevar a cabo una misión, porque todo el trabajo, si tú analizas todo el ministerio de Jesús, el trabajo de Jesús estuvo enfocado en señales, en prodigios, en proclamar el Evangelio, pero ese proclamar el Evangelio era traerle libertad a los oprimidos, darle libertad a los que estaban endemoniados, y no solamente eso, sino abrir las cárceles de aquellos que estaban bajo opresión. Todas esas habilidades que Jesús realizó durante su ministerio fue gracias a la intervención del Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos que hay 3 cosas que nosotros debemos de contestar para poder saber si estamos orando con una motivación correcta. Número 1, ¿por qué? Número 2, el cómo. Y número 3, el cuándo. ¿Por qué debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar? ¿Y cuándo debemos de orar? Entonces, por ello necesitamos comprender la gran variedad de oraciones que hay. Lo hemos mencionado, no solamente oramos para pedir, no solamente son oraciones de pedirle a Dios, sino que hay oraciones de acción de gracias, oraciones de intercesión, oraciones de liberación, oraciones por provisión, oración por la protección de una familia. Bueno, podemos enumerar, hacer una lista de tipos de oración. Pero aquí la pregunta es que desde las 3 preguntas, el qué, por qué, el cómo y el cuándo orar. El por qué debo de orar, el cómo debo de orar y cuándo debo de orar. ¿Habrá alguna postura corporal
para poder hacer oraciones efectivas. Existirá una postura del cuerpo para poderlo hacer. ¿Por qué debemos de orar? ¿Será que la oración es el medio para nosotros de llegar a Dios o de obtener algún beneficio? Bueno, la oración lo puede adquirir todo. La oración puede alcanzar todo. Pero la pregunta más importante es: ¿cuándo debemos de orar? Y hemos analizado en temas anteriores esa pregunta: ¿cuándo? Todo el tiempo. El apóstol Pablo lo dijo: orad sin cesar. Eso significa que debemos de tener tiempos de oración dedicados a una petición en concreto. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 7, cuando Él da los 3 mandatos o los 3 imperativos y las 3 promesas: pide, busca y halla. Y entonces, ¿cuándo debemos de orar? Cuando tengamos una necesidad. Pero no solamente cuando tengamos una necesidad, como enfermedad, como esta situación que estamos viviendo, sino que debemos de orar todo el tiempo que nosotros requerimos estar cerca de Dios. Ahora, la pregunta aquí: ¿existirá alguna relación entre la oración y los complementos que son el ayuno? ¿Existe una relación de la oración y el ayuno? Yo creo que sí. La oración y el ayuno van de la mano. Es como el matrimonio. Lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Lo que Dios une no lo puede separar el hombre. ¿Qué significa eso? Significa que la oración y el ayuno van tomados de la mano, y de esa manera podemos nosotros tener mayor efecto en el mundo espiritual y podemos tener respuestas eficaces para nuestra familia, para nuestra nación y para nosotros de manera muy personal. Aquí la pregunta también es: ¿cuál es la causa de que este último, en este caso el ayuno, aumente la eficacia de la oración? ¿Cuál es la causa de que este último aumente la eficacia de la oración? Bueno, el ayuno nosotros sabemos que es abstenerse de alimento, y cuando nosotros nos abstenemos de alimento, bueno, estamos diciendo que estamos doblegando la carne, porque estamos conscientes que estamos en una lucha constante entre el espíritu y la carne, y cuando la carne se opone, entonces el espíritu no puede hacer nada y no podemos llevar oraciones eficaces, porque la carne solamente piensa en descansar, en comer, en divertirse, y no le da tiempo al espíritu. En este caso, cuando nosotros dedicamos tiempo al ayuno, es porque estamos doblegando la concupiscencia de nuestra carne, los vicios de nuestra carne, y estamos sometiendo la voluntad de la carne a la voluntad de Dios, y es cuando la oración tiene más beneficios, tiene más efecto. Entonces, la otra pregunta que surge sobre este punto es: ¿resulta importante orar en una lengua desconocida? Porque son preguntas que se nos vienen, ¿no?, a la mente. Sobre todo nuestros hermanos pentecostales, que ellos hablan del don de lenguas, y ellos requieren, dice, es que para orar se necesita hablar en lengua. ¿Resulta importante orar en lengua desconocida? Bueno, para esto está el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese idioma del Espíritu son idiomas que humanamente no los podemos entender, pero sin embargo el espíritu de uno, el espíritu de nosotros, es edificado cuando nuestro espíritu empieza a hablar en otras lenguas. Hay lenguas angelicales, hay lenguas del espíritu y lenguas humanas. No las debemos de confundir, estas 3 tipos de lengua. Entonces, cuando nosotros oramos, no tenemos que forzarnos el querer hablar en lenguas, porque si lo forzamos, ya no sería del espíritu, sino sería de la carne. Ya sería nuestra carne tratando de imitar las cosas espirituales.
cuando el Espíritu intercede por nosotros, es algo muy natural, sale muy natural esa habilidad de hablar en lenguas. Y hay gente que cuando comienza a orar, comienza a repetir ciertas palabras, en algo muy extraño, repetitivo, y eso no es hablar en lenguas, eso es un rezo, eso solamente está repitiendo una frase para tratar de aparentar una espiritualidad. Bueno, nosotros no tenemos que aparentar ninguna espiritualidad, nosotros tenemos que orar, número uno, en nuestro idioma. Si tú hablas inglés, pues ora en inglés, hablas el alemán, pues ora en alemán. Pero si tú hablas español, no trates de imitar a alguien porque ella o él hable en lenguas, y como tú no tienes esa habilidad, tú quieres imitarlo, pues esa oración ya sería una oración vana, no sería escuchada por Dios. Nuestro idioma es el español, y ya en el momento de la oración, cuando nosotros nos metemos ya a orar y estamos metidos en la oración, bueno, ya el Espíritu Santo comienza a tomar ciertos aspectos en nuestro espíritu para que Él comience a interceder por nosotros, y van a salir sonidos que nosotros no entendemos, pero que se pueden dar. En este caso, recuerda algo muy importante, porque la gente dice, entonces, si yo hablo en lenguas, Dios me escucha mejor a mí, si el otro hermano no habla en lenguas, porque recuerda que el cuerpo de Cristo a nivel universal, estamos hablando de la iglesia universal, la iglesia de Cristo en todo el mundo. Hay iglesias que no creen en hablar en lenguas, hay otros que sí lo creen y enfatizan mucho sobre el hablar en lenguas, y otros dicen no es necesario hablar en lengua. Bueno, aquí yo vengo a decirte algo. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Si aquel habla en lenguas, pues gloria a Dios que lo hable, y si aquel no habla en lenguas, gloria a Dios también, porque los dos son escuchados. Dios no hace acepción de persona. No vamos a caer en el juego de que es que Dios solamente entiende el hebreo. No. Dios no solamente entiende el hebreo. Dios es multicultural. Si tú analizas las escrituras, te vas a dar cuenta que Dios habla todos los idiomas que existen en el planeta Tierra. Entonces, para Dios no tiene hijos favoritos. Entonces, lo que revistió de poder la vida de hombres como Lutero, Juan Wesley, Finney, Moody, puede también revestir la tuya y la mía, porque ese es el propósito de la oración. La oración no solamente es obtener un beneficio, como ya lo mencioné anteriormente. La oración no es solamente pedir, sino que la oración es como una mina donde no ha sido explorado, y esa mina contiene muchas piedras preciosas, y cuando el cristiano profundiza en la oración, va descubriendo cada piedra, cada tesoro, cada de esas joyas hermosas. Y la oración, uno de los enfoques y uno de los propósitos de la oración es precisamente revestir al cristiano de un poder sobrenatural, porque la vida cristiana es esa. El cristiano no puede vivir si no tiene la vida del Espíritu en él, y para que la vida del Espíritu en él se mantenga o se manifieste, se necesita la oración. Por eso, cuando leemos la historia de la iglesia en los siglos pasados, vemos a estos hombres que acabo de mencionar, como Martín Lutero en Alemania, Wesley en Inglaterra, Finney y Moody, que fueron hombres revestidos del poder de lo alto, pero también eran hombres de oración, hombres que se pasaban tiempo orando para recibir de parte de Dios este tesoro. Y cuando dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos un tesoro dentro de nosotros mismos, habla precisamente del Espíritu, habla de la espiritualidad que el cristiano debe de tener con respecto al poder de Dios. Ahora, una de las mayores mentiras, y eso es lo que tú debes de entender, una de las mayores mentiras de Satanás es que no tenemos bastante tiempo para orar.
Ojo, una de las grandes mentiras que Satanás inyecta en la mente del cristiano es que no hay tiempo para orar, pero sí hay tiempo para muchas otras cosas, pero menos para orar. Su agenda está yendo de actividades, pero no tiene un espacio para la oración. Y sin embargo, todos contamos con tiempo suficiente para dormir, comer y respirar. ¿Y por qué no le damos tiempo a la oración? Porque Satanás sabe que si no oramos, no somos amenaza. Si no oramos, no provocamos ningún daño. Si no oramos, Satanás está contento. Pero cuando el cristiano se levanta a orar, cuando el cristiano empieza a hacerle daño a las obras de Satanás, a sus maquinaciones, a desmembrar los planes, sus proyectos, ahí Satanás se enoja. Por eso vemos la persecución. Pero bueno, sin embargo, debemos de entender algo. La motivación actúa sobre la base del deseo. ¿Cuál es tu deseo? Debe ser tu motivación. Recuerda, la motivación. Motivar es inspirar, tener una pasión, tener algo que te motive todos los días para entrar a esa dimensión del espíritu. Entonces, la motivación actúa sobre la base del deseo. Para que alguien ore, debe de aprender a desear la oración. Así de sencillo. Pastor, enséñame a orar. Bueno, si alguien te pregunta o te dice, enséñame a orar, ya hay un deseo de esa persona. Y a esa persona hay que enseñarle a orar, porque ya hay un deseo. Porque si la persona no tiene deseo, por más cursos, talleres, seminarios que nosotros demos sobre el tema de la liberación, de la guerra espiritual, de la oración, no va a subir, no va a tener efecto ninguno. ¿Por qué? Porque la gente no tiene ese deseo de orar. Para que alguien ore, entonces debe de aprender a desear la oración, como aquel discípulo que vio a Jesús en sus milagros, vio a Jesús en sus obras, y Jesús motivó a la gente de acuerdo a su vida de oración, y aquel discípulo se le acerca y le dice, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Entonces, y para orar como requieren en las escrituras, ha de crearse un gran deseo de hacerlo. Ojo, motivación, deseo es algo que va de la mano para que el cristiano, nosotros los hijos de Dios, oremos. Y si nosotros no tenemos un deseo, no va a haber una motivación. Y si no hay motivación, pues no vamos a buscar el rostro de Dios en oración. Ahora, en la Biblia se menciona hombres como Moisés, por ejemplo. Moisés que cómo pudieron llegar a esos niveles ahora sí, de lo sobrenatural, hombres que llegaron a tener gran fe. Y la pregunta es, ¿cómo puede llegar a tener cada uno de nosotros ese gran deseo? Bueno, cuando adquirió Moisés su poder en la oración. La pregunta es, ¿cómo adquirió Moisés su poder en la oración? Mediante una vida de oración. Cuando nosotros empezamos a orar, poco a poco empezamos nuestros tiempos de oración, de meditación. Comienza a surgir una motivación cuando comenzamos a ver la respuesta, una aquí, la otra respuesta. Cuando vamos a orar por un enfermo y ellos sanan, entonces ya hay una motivación correcta y estamos entonces nosotros ya entrando a ese ritmo de oración. Y de esa manera fue que Moisés entró. Entonces, otro hombre que logró un nivel de oración fue Josué. Y la pregunta sería, ¿va? ¿Cómo adquirió Josué tanto poder con Dios? Pues él había aprendido a orar. Pero la pregunta es, ¿de quién aprendió a orar Josué? Bueno, Josué aprendió a orar de Moisés. Moisés fue un ejemplo. Por eso nuestros líderes, nuestros pastores, apóstoles, deben de ser las personas
que sean ejemplo de oración para que el pueblo también sea infectado positivamente de esta motivación, de este deseo para poder desarrollar una vida de oración. Y nadie, ojo aquí, nadie ha manifestado jamás el poder de Dios como su Hijo, Jesucristo. Moisés hizo prodigios, señales, maravillas. Elías hizo cosas extraordinarias. Eliseo, Josué hizo lo mismo, pero nadie se iguala a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las grandes cosas para Dios se llevan a cabo, no con fuerza ni con el poder natural, sino con el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? Al Espíritu de Dios. ¿Y cómo adquirimos al Espíritu de Dios? A través de la oración. A través de la oración nosotros podemos tener una vida constante, persistente y motivada de la oración. Aquí nosotros debemos de recordar que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. La palabra omnisciencia es que Dios conoce todo, lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, la oración, cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos de acercarnos con esa motivación de que Dios es omnisciente. Primera de Juan capítulo 3 verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Él sabe qué? Todas las cosas. Entonces podemos entender que si Dios sabe todas las cosas, debemos de tener siempre presente que nuestras oraciones ya son conocidas por Dios. Nuestras oraciones son conocidas por Dios porque Él conoce todo. Conoce lo más profundo de nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros anhelos. Él sabe lo que vamos a pedir. Tal vez alguien pregunte, bueno, si ya Dios sabe lo que vamos a pedir, ¿para qué pido? Mejor que me lo dé. Es como el padre, ¿no? Es como el padre natural. Si su hijo le pide un pescado, dice, ¿acaso le dará una piedra? El padre sabe cuál es la necesidad del hijo. Y si el hijo pide bien, el padre no le puede dar otra cosa que no sea lo que el hijo está pidiendo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 6, dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Dios no es solamente omnisciente, sino también es omnipotente. Eso significa que Él es todopoderoso. Él es todopoderoso y Él va a efectuar una solución a cada problema que nosotros estamos enfrentando. Y si Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Solamente necesita el clamor de sus hijos. ¿Cuántos años llevaba el pueblo de Israel en esclavitud? 400 años. Humanamente hablando, era difícil sacarlos de Egipto. En aquel entonces Egipto era la potencia mundial. Ser liberados de la mano del faraón era totalmente complicado para un hombre. Pero Dios humilló el corazón del faraón y a toda aquella nación a través de un hombre de oración, Moisés. Porque Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo le es posible. Y nosotros entendemos que la mano de Dios siempre va a actuar a nuestro favor. El profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 24 dijo, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea?
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Cuando el profeta hace esto, está hablando de la omnipresencia. Dios todo lo llena. Martín Lutero dijo en una ocasión: si yo fuese al cielo y en el cielo no está Dios, para mí el cielo sería el infierno. Pero si yo voy al infierno y en el infierno está Dios, el infierno sería el cielo, porque ahí estaría Dios. ¿Qué lugar o qué rincón del multiuniverso se encontrará sin la presencia de Dios? No hay lugar alguno donde nosotros podamos escondernos y decir: aquí Dios no me ve. Dios te observa, su presencia está allí porque Él es omnipresente. Y algo muy maravilloso, algo que nos debe de mantener y debe de mantener la motivación, es que Dios es inmutable. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Dice la palabra de Dios que en Él no hay sombra de variación. En Él no hay engaño. Él es el mismo que respondió a los apóstoles casi 2000 años, es el mismo que hoy nos puede responder en medio de esta situación. Porque hay otro de los atributos más hermosos de Dios, que es la veracidad. En el Salmos capítulo 33, verso 4 dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Veracidad. En Él no hay engaño. Cuando Él promete hacer algo, Él lo va a cumplir. Aunque la visión tardara, espéralo, dice el profeta Habacuc. Escribe todo lo que tú tengas en tu corazón, tus peticiones, tus agradecimientos. Yo me acuerdo que fui pastor en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Cuando llegué a esa pequeña ciudad, muchas empresas habían quebrado. Allí estaban grandes empresas. Ahí pasa el ferrocarril. Era una ciudad con una estación importante que venía desde Tapachula, venía con los cargamentos, pero de repente esa ciudad comienza a caer. ¿Cuál fue la causa? No lo sé. Pero Coca-Cola, empresas grandes que estaban ahí, todas quebraron. Cuando llegamos a esa ciudad, era un desierto con habitantes. Para mí lo podría llamar una ciudad fantasma, porque corría el viento muy asoleado, pero se levantaba tanta tierra que era muy molesto. Inclusive los militares, cuando se les daba el cambio, y algún militar le decían: vas a irte a la ciudad de Ixtepec a tu cambio, muchas veces ellos preferían darse de baja, porque irse a Ixtepec era irse como a una cárcel, es ir totalmente a la muerte. Y cuando llegamos, muchas familias viviendo ahí, pero no había hospitales, no había universidades, no había muchas cosas. Entonces Dios nos comenzó a motivar, nos llevó a orar, tiempo de oración. Ahí conocimos a muchos jóvenes que hoy en día, puedo decir, algunos de ellos son pastores. Gracias a Dios que, bueno, en su misericordia pudimos instruirlos y en sus memorias se acuerdan de esos tiempos de aventura. Inclusive aquí con nosotros está una de ellas, ¿no? Es Verónica, y que ella se acuerda muy bien cuando subíamos a un cerro y estábamos orando, pasábamos noches enteras, todos los viernes orando y declarando la palabra de Dios. Y aquí detrás de mí hay una pequeña biblioteca y tengo una Biblia color negra, donde yo me subía con esa Biblia a orar al cerro
y Dios nos dio palabra, y ahí tengo las fechas apuntadas. Decíamos, Señor, queremos un hospital en este lugar, queremos una universidad en esta ciudad, Señor, que las empresas comiencen a florecer. Dios nos llevó a ungir calle por calle. Éramos los locos de la ciudad, pero han pasado, ¿cuántos años han pasado? 20 años han pasado. Si tú vas a esa ciudad, es una ciudad deseada el día de hoy. Hay una universidad, hay un hospital. ¿Y sabes qué nos reveló Dios en aquel entonces? Y ahí lo tengo escrito todavía, como testimonio. Dios nos mostraba que años adelante iba a pasar la autopista de Oaxaca a Chiapas, cerca de nuestra ciudad en aquel entonces. La gente nos decía, están locos, ¿cómo va a pasar la autopista aquí? Hoy en día hay una autopista ahí. La oración tiene poder. Cuando tú y yo reconocemos la omnisciencia, la omnipresencia, que el Dios es todopoderoso y la veracidad de Dios, en nuestras oraciones siempre va a existir el riesgo de que Él nos conteste. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Será que tú eres una persona violenta, pero no porque te falla tu temperamento, sino que estás cansado de nuestra condición espiritual? ¿Estás cansado de la condición familiar, económica? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que es necesario retomar el tiempo de oración y tomarlo en serio para que sea Dios trayendo esa respuesta que tanto deseamos ver en nuestros días. Yo te motivo a que leas la biografía de grandes hombres de Dios. Hay libros de oración. La semana pasada te recomendé uno que se llamaba La oración clave del avivamiento del doctor Paul Yogi Cho. Ahora yo te quiero recomendar otro libro que se titula Los Generales de Dios 1. Los Generales de Dios 1. En ese libro de Los Generales de Dios vas a leer la biografía de hombres que impactaron su generación. Y no es que yo viva del recuerdo, no es que yo viva del pasado, pero muchas veces es necesario regresar al pasado para motivarnos de lo que Dios hizo a través de esos hombres en su generación. Y necesitamos regresar a la Biblia para ver que hombres sin letra, sin educación, sin preparación académica, pudieron conmover a su generación. Así que yo te animo en el Señor. No te pierdas el día sábado. Vamos a dar otro tema de la oración y vamos a ir profundizando poco a poco sobre este aspecto, porque Dios necesita una iglesia esforzada y valiente, valientes que estén dispuestos a meter dentro de su agenda un tiempo de oración. Así que te envío un abrazo, muchas bendiciones y no te pierdas nuestra transmisión el día sábado a las 7 de la noche. Dios te bendiga, Dios te guarde y te veo el día sábado. Hasta pronto.